Grupo 6, actividad número 5, grupo integrado por John Jairo Ramírez Montenegro, Nabil Ali Sadi Ríos, Johan Santiago Arias Montealegre, Germán Andrés Novoa Coronado y Fabián David García Castro. Docente Manuel Antonio Bernal Mañosca. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Nabil Sadi. En este momento vengo a hablarles de los conceptos de pedagogía. Cuando hablamos de pedagogía nos referimos a la ciencia que se enfoca en la investigación, reflexión de las diferentes teorías educativas a lo largo de la vida. En cada una de sus etapas se basa en ciencias y conocimientos como son la sociología, antropología, filosofía y psicología. Existen diferentes tipos básicos que se relacionan directamente con la pedagogía y que muchas personas a lo largo de la historia y en la actualidad confunden o malentienden con sinónimos de la misma disciplina. En este campo les vamos a mostrar 5 puntos claves y básicos para entender desde una mejor perspectiva el funcionamiento y el entendimiento en general de la pedagogía. Vamos a hablar del concepto pedagogo, la educación, proceso de enseñanza, aprendizaje, didáctica y la evaluación. El pedagogo es el profesional encargado del estudio del fenómeno educativo en todos sus aspectos, por lo cual este debe contar con ciertas nociones, habilidades, como lo son la psicología, sociología, filosofía, antropología, etc. Una de sus funciones principales o su objetivo principal es la planificación, ejecución, evaluación de los programas educativos, así como este mismo, el diseño de los materiales didácticos, entre todas las funciones en general que debe cumplir con cada uno de los aspectos para un mayor desarrollo del alumno como tal. Bueno, la educación. Cabe resaltar que sin la educación no existiría la pedagogía, ya que a grandes rasgos, la razón de lo anterior mencionado es muy sencilla, pues el objeto de estudio de la pedagogía, digamos que la pedagogía no son todos los principios teóricos que son investigados para lograr una mejora. En el fenómeno educativo podemos hablar, por otro lado, que la educación es la aplicación de las teorías que emanan de la pedagogía, también con el mismo objetivo de mejora. Es decir, van enlazadas, pero la educación y la pedagogía es un tema totalmente diferente, ya que la pedagogía es un poco más estructurada y la educación es la base principal para una excelente pedagogía. También contamos con el concepto proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es la manera en cómo se aplica la didáctica para que los estudiantes aprendan significativamente y que estos puedan obtener una educación alta y de calidad, ya que no siempre que se enseña se aprende de la misma forma y no todos los estudiantes cuentan con la misma habilidad para un aprendizaje autónomo. A unos se les dificulta más de una forma, como a los otros se les facilita, ya sea de manera teórica, de manera repetitiva, ya sea por medio de textos, videos o algunas actividades lúdicas. La didáctica de manera general es la rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos planificativos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, se basa, se explica y se enseña con diversos recursos para que de esta manera los estudiantes puedan aprender de manera positiva y satisfactoriamente. Por último, contamos con el concepto de evaluación. Esta es la manera en que se analiza el funcionamiento de las teorías puestas en práctica. Su función y su objetivo principal es medir si realmente se cumple el objetivo y la funcionalidad de cada proceso que se lleva a cabo. Es decir, es un proceso encargado de actuar en cada uno de los alumnos midiendo de tal forma su proceso de aprendizaje, desarrollo educativo, cognitivo y académico a través de las diferentes teorías por parte de la escuela o la institución educativa a la cual pertenece el alumno o persona que lleva a cabo el curso. Voy a hablar un poquito sobre la historia de la pedagogía en el Imperio Romano. El inicio de la pedagogía del Imperio Romano propuso una de las primeras y más conocidas regímenes pedagógicos de Occidente, conocido como Tiburín y Quadrivium.
con énfasis de la retráctica y gramática dialéctica. En esa época se estableció el rol del maestro como funcionario de la polis, siendo Marco Fabio Quintanilla el principal pedagogo romano, ya que los del occidente empezaron con India, China, Egipto y entre otros, y después se desplegaron hacia Grecia y Roma. Esto también se repitió a lo largo y ancho del imperio. Después viene luego la conquista musulmana por parte del sur de Europa y el norte de África, y estas impulsaron las escuelas musulmanas. También se fundó la primera universidad del occidente en Córdoba, España, cuando fue administrada por el feudalismo, cuyos reyes, príncipes o hijos de los que hacían parte del clero eran pues bienvenidos. La universidad estaba pesada desde el ejercicio de la fe religiosa, ya que se veía la religión más allá de una Biblia, de un texto, se veía como el principal educador de todos. Se veía como una enseñanza que se debía tomar a lo largo de los tiempos y que hoy en día todavía se sigue viendo. Después también viene la pedagogía tradicional. Esta nace en Francia gracias a la consideración de los jesuitas en la institución escolar y a los discursos de San Ignacio de Loyola. Todo esto se da cuando Francia decide involucrar un poquito más lo que tiene que ver con la iglesia, cuando deciden cómo llevar la palabra a un sentido más allá de lo que debe ser. No solamente leerlo, sino que vieran eso como la base principal de los estudios que se veían en esos tiempos. La base principal eran aquellos que podían leer y escribir en latín, ya que esa era la lengua del catolicismo y todo lo que tenía que ver con la Biblia. Los que no leían ni escribían simplemente estudiaban las bases, las aprendían de memoria como las bases de la pedagogía en ese entonces. Ya con eso estudiaban, pero teniendo las bases. Y los que sabían leer y escribir en latín seguían creciendo, se les llamaría como para llegar a ser sacerdotes o alguna otra cosa. Eso sería todo para mi historia de la pedagogía. Mi nombre es Herman Andrés Nova Coronado, soy del grupo 6 y esta noche les vengo a exponer sobre las escuelas de pedagogía en el tiempo. Primera escuela, la pedagogía eclesiástica. Esta rama es la pedagogía que fue fundada por San Ignacio de Londoña en el año 1548, siendo luego reforzada por los jesuitas. La base de esta pedagogía está en la escrita disciplina, la cual es indestructible, puesto que tiene como objetivo afianzar el poder de la Iglesia sobre la sociedad, siendo así el origen de la pedagogía eclesiástica en la religión. La formación en torno a la Iglesia se debía a que se necesitaban hombres que se unieran sin necesidad de dudar acerca de la Iglesia. Estos hombres seguirían siendo formados a lo largo de su vida con una conducta rígida. En base a esta pedagogía es que se crearían los internados, puesto que estos recintos eran los que tenían un mayor reconocimiento debido a la forma de vida tan ordenada que tenían ellos. En sí, esta pedagogía se basa en la Iglesia, que ellos mandaban la parada en la educación. Seguimos. La pedagogía moderna. La pedagogía moderna era la colaboración amistosa entre el maestro y el alumno, la escuela al aire libre, la necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno, bajo el atento pero no manifiesto control del maestro, son ideales que propuso la pedagogía moderna, así como la incursión de la mujer en las actividades educativas. La escuela única, intelectual y manual tiene también la ventaja que pone al niño en contacto de sí mismo con tiempo y historia y permite que el ser humano se conozca por sí mismo y aprenda a comportarse solo y con un libre pensamiento, que sería pedagogía contemporánea. En el continente americano surgen las primeras ideas del paradigma entre 1859 y 1952. Es la corriente pragmática y funcional afirmando que la validez del pensamiento verifica una acción. Es considerado el hombre y el ambiente. Con estos fundamentos da paso a la creación de escuelas nuevas y activas
que persiguen sus conceptos en nuevas teorías de economía economía social, imperante en base de la consideración. No todo es correcta. Esta pedagogía también la hacían o la direccionaban hacia lo económico, lo que iban a ganar enseñando la pedagogía contemporánea y eso. Más que todas esas tres son las más importantes, y que se reconocen más fácil en, en las escuelas de pedagogía. Muchas gracias. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es John Jairo Ramírez. El día de hoy les vengo a hablar de tipos de pedagogía. Primero, pues, de la pedagogía infantil. La pedagogía infantil es la ciencia que se encarga de estudiar la educación en la niñez y la capacidad que posee cada niño en adquirir nuevas destrezas a través de su desarrollo. En la parte académica, la utilización de este método cognitivo le permite al pedagogo entender el desarrollo psicológico-cognitivo del niño, ayudándolo a encauzar la formación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La pedagogía crítica. La pedagogía crítica es un tipo de filosofía progresiva, la cual tiene como objetivo promover el desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante y así generar individuos con capacidades de examinar las estructuras de poder, así como los patrones de desigualdad constituidos en el statu quo. De igual manera, la educación enfatiza la responsabilidad social y se constituye como el motor del progreso, ayudando a los alumnos a desarrollar una conciencia perceptiva e investigadora de las condiciones de la cultura. La pedagogía conceptual. La pedagogía conceptual es aquella que busca llevar al estudiante más allá de la adquisición de información científica y conceptual, en la que se propone que el estudiante desarrolle una inteligencia emocional y capacitar a los alumnos para enfrentarse a la realidad social y contemporánea. La pedagogía conceptual tiene como su principal objetivo las habilidades cognitivas, el conocimiento y los valores en los estudiantes. La pedagogía conceptual cuenta con tres fases: la fase afectiva, la fase cognitiva y la fase expresiva. La pedagogía social. La pedagogía social tiene como objeto el estudio del aprendizaje en su ámbito social, es decir, en relación con los valores, costumbres y cultura dentro de los distintos grupos poblacionales. El pedagogo tiene competencias necesarias para desarrollar dinámicas formativas, las cuales potencian el aprendizaje de los alumnos. La educación es uno de los pilares más importantes del desarrollo social, ya que el conocimiento ofrece recursos fundamentales para alcanzar la libertad interior. Sin embargo, existen factores de riesgo que pueden marcar la diferencia, como por ejemplo la pobreza, la cual dificulta el acceso a la formación. El abandono escolar es otro problema importante. Por esta razón, la pedagogía social desarrolla medidas de prevención para potenciar la igualdad de oportunidades y buscar incluso el modo de reinsertar socialmente a personas en riesgo de exclusión, porque como muestra la pedagogía social, la educación, lejos de ser un bien individual, es un valor colectivo. La pedagogía Waldorf. La pedagogía Waldorf es una técnica de enseñanza que surge en las premisas establecidas por Rudolf Steiner. Esta pedagogía se basa en el libre aprendizaje y por parte de los alumnos, es decir, que sean autónomos a la hora de ir realizando y adquiriendo los conocimientos a lo largo del propio proceso educativo. Esta metodología fomenta sobre todo el conocimiento a lo largo del propio proceso educativo. Esta metodología fomenta sobre todo el grupo cooperativo entre los estudiantes, centrando en cada etapa educativa diferentes hipótesis de trabajo y enseñanza. En este caso, el docente es el encargado de ir observando a los niños y niñas en todo momento para ir introduciendo los conocimientos que precisen en cada una de las diferentes etapas educativas, fomentando en cada uno de ellos las materias de arte, música y trabajos más artesanales y manipulativos. La primera etapa educativa es la infantil, que va desde los 0 a los 6 años. La pedagogía Waldorf incluye el juego como motor principal para el propio aprendizaje, activando en el estudiante capacidades sumamente importantes como son la creatividad o el juego simbólico y libre, y centrándose en aspectos del desarrollo evolutivo como la psicomotricidad. Educación primaria, va desde los 7 a los 12 años, hace hincapié en la búsqueda e investigación que debe realizar el alumno de sus propios conocimientos, ya que se carece de libros de texto, aunque la metodología
no es partidaria del uso de las tecnologías, sí lo es de la exploración autónoma. Educación secundaria, desde los 13 a los 16 años. Las materias son impartidas por especialistas, igual que en las etapas anteriores. Inculcarán la búsqueda, investigación, autonomía y propio desarrollo de las competencias y capacidades del alumno, las cuales le proporcionarán las herramientas necesarias para la vida adulta. La psicopedagogía. La psicopedagogía es la ciencia social la cual se encarga del estudio de los procesos de aprendizaje y la enseñanza. Su práctica comenzó en Estados Unidos hacia finales del siglo XIX, aunque el término no fue acuñado hasta 1908, en Francia, de la mano de G. Persigot, quien la definió como paidotecnia experimental en su libro de ensayos sobre pedagogía. Como el propio término indica, esta disciplina es el punto donde convergen otras dos ciencias, la psicología y la pedagogía. Por lo tanto, sus principios se fundamentan en las investigaciones psicológicas rodeadas de procesos cognitivos, afectivos o los factores sociales y del entorno del individuo. La psicología tiene tres objetivos prioritarios dentro de la práctica educativa: la prevención, la detección y la intervención en los problemas de aprendizaje del individuo. Bueno, estas ya son las referencias de donde sacamos de la información que pues acabo de suministrarles. Agradezco mucho por su tiempo. Hasta luego, que estén muy bien. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Fabián García. En esta presentación pues voy a hablarles acerca de otras ciencias que apoyan la pedagogía, en este caso la psicología y la sociología. Vamos a ver el concepto de psicología como tal. En términos generales, la psicología es la ciencia de la conducta y de los procesos mentales, pero esta definición general no define la amplitud, profundidad o lo apasionante del campo. La psicología pretende explicar cómo percibimos, aprendemos, recordamos, resolvemos problemas, nos comunicamos, sentimos y nos relacionamos con otras personas desde el nacimiento hasta nuestra muerte, ya sean relaciones íntimas y también en grupos. Intenta entender, medir y explicar la naturaleza de la inteligencia, la motivación y la personalidad, así como las diferencias individuales y de grupo. A finales del siglo XX la psicología se expandió considerablemente y surgieron nuevas tecnologías de investigación, nuevos campos de indagación y nuevos enfoques del estudio de la conducta y de los procesos mentales. Esos avances dieron lugar a una mayor especialización dentro de la psicología y a una creciente colaboración con otras ciencias. Campos de acción de la psicología. La psicología contemporánea no es un campo unificado. Podría decirse que es un paraguas para una confederación amplia de subdisciplinas. Esto según Evans, 1999. La Asociación Americana de Psicología, por sus siglas APA, está integrada por 53 divisiones que representan los principales campos de indagación psicológica, de investigación especializada e intereses profesionales. Cada uno de los subcampos principales tiene su propio enfoque, así como sus propios modelos de conducta y procesos mentales. Por ejemplo, está la psicología del desarrollo, la neurociencia y la psicología fisiológica, psicología experimental, psicología clínica y consejería, psicología de la personalidad, psicología social, por nombrar algunos de sus campos. Y suele dividirse entre la investigación académica y la educación e innovación educativa. Pero ¿qué papel ha desarrollado la psicología en la pedagogía? La actividad pedagógica presupone que el maestro posea conocimientos psicológicos contemporáneos y sea hábil para utilizar sus logros en su trabajo cotidiano. La psicología no solo sirve de apoyo a la pedagogía, sino que se ha creado una rama de esta ciencia que es la psicología pedagógica, surgida en la segunda mitad del siglo XIX. Actualmente la psicología pedagógica se desarrolla de acuerdo a orientaciones teóricas diferentes. En esta área se deben considerar tres tipos de teorías del aprendizaje: la teoría conductista, la teoría cognitiva y la teoría de la actividad. Tanto la psicología como la pedagogía son disciplinas autónomas que se ubican en las ciencias humanas. La psicología introdujo las teorías del aprendizaje, las cuales ayudan a comprender la manera en que se aprende, y así desarrollar estrategias que mejoren el proceso de aprendizaje. La psicología apunta a su investigación siempre a la conducta humana, independientemente de cuál sea su rama.
Dichas investigaciones resultan importantes para ciencias como la pedagogía, que requiere comprender la conducta humana para diseñar métodos educativos que sean valorados por la comunidad educativa y además puedan contribuir en la generación de una educación ética que contribuya a una sociedad mejor. Para lograr esto es indispensable conocer los comportamientos del individuo. Ahora vamos a hablar de la sociología, como tal su concepto. Podría decirse que la sociología existe desde mucho tiempo antes que se desarrollara como una ciencia o que se delimitara su objeto de estudio. En el siglo V a.C., Heródoto se dedicó a realizar completas descripciones de las costumbres y los rituales de diversos pueblos. Por su parte, fue quien proclamó la noción de la ciencia de la sociedad o de lo social. Por su parte, Augusto Comte fue el encargado de dar forma al concepto de sociología cuando en 1838 presentó su curso de filosofía positiva. La sociología se consolidó como una ciencia autónoma recién a mediados del siglo XIX. Ya avanzado el siglo XX comenzaron a diferenciarse diferentes escuelas y corrientes dominantes. De ahí que grandes pensadores de todos los tiempos, como el alemán Max Weber, la definiera aquella como la ciencia que se encarga de una misión muy concreta. Para él, aquella disciplina lo que hace es enfrentarse a la acción social para así poder acometer la explicación causalmente desde un enfoque de conocimiento llamado interpretativo, tanto su desarrollo como sus efectos. Los métodos de estudio y paradigmas de la sociología. La sociología puede ser estudiada a partir de distintos métodos. El cualitativo, que incluye descripciones y explicaciones detalladas de conductas, situaciones y sujetos, y que además puede incluir el relato de los participantes contados por ellos mismos, y el método cuantitativo, que se encarga de las variables que pueden ser representadas por valores numéricos y que permiten buscar posibles relaciones a través del análisis estadístico. En cuanto a los principales paradigmas sociológicos, pueden destacarse el funcionalismo, que afirma que las instituciones sociales son medios desarrollados en forma colectiva para satisfacer necesidades de la sociedad, el marxismo, la teoría del conflicto, el estructuralismo, el interaccionismo simbólico y la teoría de sistemas. Así, hoy día es muy frecuente que se recurra a esta ciencia del individuo para llevar a cabo interesantes estudios en torno a aspectos latentes en nuestra sociedad que nos preocupan o interesan. En este sentido, es frecuente que se realicen estudios de corte sociológico para determinar el comportamiento de los jóvenes ante las drogas o el alcohol. A través de aquellos se obtendrán datos de las edades en las que comienzan a consumir, de los motivos que les llevan a beber o de si se sienten presionados por su grupo de amigos para hacerlo. Pero ¿qué papel ha jugado la sociología en la pedagogía? Desde sus inicios la sociología se ha enfocado en el estudio de áreas específicas como lo de la educación, hasta convertirse en una ciencia que profundiza en el estudio científico y especializado del tema. Como resultado tenemos la sociología pedagógica. Esta es la parte de la pedagogía que se ocupa de la educación social. Es una de las ramas de la pedagogía especial. Su objeto de estudio es el desarrollo social del individuo, de las condiciones en que deberá realizarse, de las causas y especies de su fracaso, de los objetivos de la formación y de sus medios. La sociología, en relación íntima con la pedagogía, examina la estructura educativa de la sociedad, las instituciones educativas, los hechos y prácticas, influye en el cambio social, su control y movilidad social. El cruce de la sociología y la pedagogía ha dado nacimiento a varias ciencias pedagógico-sociológicas, como lo son la sociología pedagógica, la pedagogía social y la pedagogía sociológica. También se llama sociología educativa o sociología educacional. La sociología pedagógica es una sociología de la educación hecha desde la pedagogía para la educación. Se trata de una sociología de la educación elaborada por pedagogos con el propósito de mejorar la calidad de la educación y entender algunos de sus problemas. Muchas gracias.